armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Es indudable que en los últimos años varió sensiblemente la naturaleza de nuestra guerra. Los generales se habían amaestrado con las derrotas, los soldados se habían aguerrido con la continua lucha, los oficiales se habían amoldado a la guerra, se habían endurecido con sus fatigas, se habían instruido con sus ensayos, se complacían en sus peligros y hablaban con orgullo su lenguaje. Hola amantes de la historia militar, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al año 1808 para conocer el comienzo de la guerra contra el francés, la guerra de independencia. Para ello vamos a conocer cómo era el ejército español en este año tan crucial. Contaremos con la ayuda de nuestro amigo David Canorea, con el que ya viajamos para conocer al Regimiento Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de el ejército español. Y qué mejor que un experto en la guerra de independencia o en la guerra contra el francés. Si os gusta el programa, como siempre, os recuerdo que podéis dar a me gusta, dejar un comentario y compartirnos en vuestras redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas. Comenzamos. Hola David, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos a ver si el sonido... Estaba yo oyendo un eco por ahí, debe ser que tenías muy alto el altavoz antes. Ahora ya suena bien ya. ¿Te oye mejor ahora? Vale, perfecto. Creo que sí. Vale. Pues volvemos a viajar en el tiempo para conocer un periodo interesantísimo de nuestra historia, esta guerra contra el francés, que ya hablamos contigo brevemente en el programa que hicimos sobre el Regimiento Buenos Aires. Muy interesante y que recomiendo a la gente ver. Que ese es el nexo de unión nuestro. Sí, efectivamente. Aquel documental, por así decirlo, fue conocer otra cara de la Guerra de la Independencia que es bastante desconocida. Y de hecho, pues lo que dijimos entonces, que lo poco que se había hablado de ese batallón. Batallón, lo ascendí. Sí, bueno, hasta las investigaciones que pudimos hacer ahora estaban completamente fuera de lugar, inexactas y con todos los, o sea, y todos los fallos que pudieras pensar estaban en esos pocos escritos que había sobre ellos. Y ahora, bueno, pues gracias a estas investigaciones que se hicieron tanto en Argentina como aquí en España como en Inglaterra, pues hemos podido sacar a la luz toda la hazaña de esa gente. Pues tenemos la suerte de contar contigo y también con Arsenio, que es otro experto en este periodo, que tiene un libro también sobre un personaje que participó en estas unidades, en este batallón, ¿no? Sí, efectivamente, porque él había participado en todo lo que eran las
las luchas contra los ingleses, y posteriormente este hombre vino aquí a España y luego, pues como bien dice Arsenio, pues fue un buscavidas y con una vida muy interesante y peculiar. Esa vida interesante y peculiar la tengo grabada desde hace tiempo en mi fondo estratégico y va a emerger, lo voy a sacar ahora en agosto, cuando esté descansando, va a salir ese programa y la gente descubrirá a este hombre tan interesante. Para mí, un truán. Sí, efectivamente, pues será, como se suele decir ahora mismo, todo un personaje. Sí. Todo un personaje, pero al mismo tiempo un hombre de su época. Sí. Pues vamos a dejar de lado un poco este batallón Buenos Aires, ¿no? Pero vamos a intentar entender un poco cómo estaba el ejército español, que ese es el objetivo del programa de hoy, en ese año 1808. Efectivamente, sí, bueno, y luego, como siempre digo, tenemos que ir dejando atrás una serie de tópicos que tenemos sobre esta época y sobre la guerra de la independencia. Uno de ellos, pues ya lo dejo claro Arsenio, que siempre lo que se había transmitido era que la guerra la hicieron unos señores con Montera y Trabuco, y eso es completamente falso. O sea, quien realmente estuvo dando el callo fue el ejército español, con tropas veteranas y nuevos reclutas, y de hecho lo que vulgarmente llamamos guerrilla terminó por militarizarse completamente, y en algunos casos hasta estaban mejor uniformados que el propio ejército regular. Así que eso sí que son conceptos muy importantes que se deben tener en cuenta. Ahí se crearon sus propios manuales, ¿no? Digamos, del corso de tierra, que era como se llamaba también. Y eso sería para hacer un programa específico sobre la guerrilla. Con Arsenio tengo un programa que se llama El Ejército Español en la Guerra de Independencia, que cuenta toda la evolución hasta 1815. Pero aquí lo que nos vamos a centrar es ese año, ¿no? Ese annus horribilis, ¿no? De la historia de España, en la que dejamos entrar al francés y se queda. Claro, lo que vamos a ver es la situación en la que está el ejército español en 1808, pero también el porqué. Para ver el porqué, pues si no vamos a tener que remontar pues una serie de años antes, aunque sea de forma rápida, sobre todo luego para centrarnos en comprender qué es lo que pasaba en mayo y en junio de 1808. Porque hay una serie de conceptos que son completamente necesarios para tenerlos claros. Y luego, además, vamos a... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.